Vamos a charlar, a preguntar, a filosofar. Vamos a charlar, a preguntar, a filosofar. Entre amigos, entre amigos, entre amigos, entre amigos. Vamos a charlar, a preguntar, a filosofar. Ey, y si un invitado, me gustaría que se sienta como... Entre amigos, canta conmigo. Entre amigos, entre amigos, entre amigos, Basta, Cobito. entre amigos. ¿Se entendió? Entre amigos. El podcast. Cuando era chico en el colegio me jodían por mis orejas. ¿Y qué tanto te afectaba eso? Me afectaba. O sea, yo me dejaba el pelo largo. Ahora me las operé las orejas. Para la gente que no sabe. Me operé las orejas. ¿Cómo se llama el coso? Otoplastía, creo que se llama. Me hice la otoplastía, que es que te pegan las orejas. Pará, usabas mucho gorro. Usaba mucho gorra, tenía todas. O sea, tenía todas las estrategias para ocultar mis orejas. Todos los tips. Hay algo que pasa en el colegio, es que sos muy vulnerable, ¿viste? Con lo que te puedan llegar a decir, con la seguridad que vos tenés sobre vos mismo. Sí. ¿A vos te jodían con algo? ¿Sabes con qué? Sí, lo sé. Pero te pregunté porque, ¿viste? Bueno, no Obvio. sé. Yo, para la gente que no sabe, tengo el mismo culo que tengo ahora, pero lo tenía a los 10 años. Entonces era yo chiquito con un culo gigante, ¿viste? Y tengo un recuerdo que en cuarto grado preguntarle a una chica que me gustaba. Está bien, dejá de reírte, pipa. Me hace mal. Pero me acuerdo que le pregunto a una chica por MSN, ¿querés ser mi novia? Y me responde, onda, sos muy lindo, pero tenés mucho culo. Y yo tipo, me acuerdo que también mis tips, ¿cuáles eran? Bajarme un poco el pantalón, Sí. como para que, pues si lo tenés muy arriba se te marca todo el culo. Entonces bajármelo un poco para que tenga más caída. Y un buzo largo y bueno, que no se vea tanto mi culo. Y sí, fue realmente igual. Me miraba al espejo y decía, ¿cómo puede ser? Todos mis amigos con culo chato y yo re culón. Pero sí. Viste que cuando sos chico estás como en esa vulnerabilidad constante de necesitar la aprobación de tus compañeros, de necesitar que alguien te diga que estás bien, ¿viste? Y hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar mucho de la época escolar. Porque la verdad, bueno, la otra vez la vamos a presentar porque primero con Uri decíamos, bueno, ahora que tenemos cámara, ella estaba así, ¿viste? Claro, no hay Está mucha como, intro. tengo que hacer de cuenta que nadie me está viendo, pero me están viendo todos. Y el Claro. capítulo dice Martu Troentle, que es mi Claro, nombre. no hables todavía. Bienvenida, Martu. Mil gracias por venir. Gracias. Bravo. Gracias, chicos, por invitarme. Lo que te decía, que la otra vuelta leía tu libro, Calladita, y mucha admiración. Te mandé un audio y te dije, pero te lo quiero decir acá también porque son esas cosas que... obviamente, seguro sos consciente de esto, pero ayudás a mucho más gente de lo que te imaginás. O hay un montón más de gente que pasó por lo que vos pasaste. Y por ahí lee tu libro y dice, mirá cómo ella pudo hablar. Mirá por lo que tuvo que pasar para finalmente poder hablar y al día de hoy tener un libro que, por cierto, me encantó cómo está escrito. Cómo describís las cosas. Es como muy atrapante. Es fácil de leer, está bueno. La verdad que es algo que... Es esto, lo agarrás y decís, bueno, arranco, pum, se me pasó la tarde, chau, lo leí, lo terminé. Sí. ¿Cómo eras vos en el colegio, Martu? Yo era muy insegura. Toda la vida fui muy insegura y con muchas ganas de pertenecer a lo que yo siempre creía que era como los grupos de la gente popular, por así decir. Yo me crié, o sea, yo tengo 30 años ahora, me crié en el boom de las novelas tipo Casi Ángeles, Patito Feo, en donde había esta cosa muy marcada Las de divinas. las divinas, las populares, o sea, todo lo de, o sea, si eras feo, gordo, tenías rulos o tenías algún defecto físico, eras un poco culón, eras un poco orejón, no eras lo que por objetivo directamente iba a ser algo popular, ¿viste? Entonces, yo no era flaca, tenía muchos rulos.
era un poco graciosa, entonces dije, bueno, me agarro de esto y voy a empezar a decir todo que sí, voy a intentar ser lo más silenciosa posible para poder meterme en un grupo de gente popular y sentir que pertenezco. ¿Lo conseguiste? Sí, lo conseguí. ¿Cómo fue eso? ¿En qué vos arrancaste en el mismo colegio? No vamos a decir qué colegio era, pero vos arrancaste en el mismo colegio, o sea, desde el jardín o entraste. No, yo hice primaria en un colegio y secundaria en otro colegio. Ok, Dos. o aparte cuando te cambiás y estás en secundaria, es como que llegás como el bicho nuevo dentro de un mundo de adolescentes que por ahí a veces pueden ser malos. Sí, y es un mundo que encima ya está armado y decís, bueno, ¿qué personalidad tengo que tener acá para encajar? Esto de encajar. Justamente Sí. esa palabra del hecho de agarrar una secundaria que tiene primaria. A mí me pasó que fui a una que no tenía primaria, entonces éramos todos nuevos, era un grupo nuevo. Entonces estamos todos en la misma, pero esto de querer entrar a un grupo que capaz, un grupo ya consolidado hace muchos años y decir, bueno, a ver, ¿qué tenés para darme? Como por así Claro. decir, ¿no? Para ofrecerme para hacer un grupo de mis amigas y quererte igual que a la que quiero de segundo grado. Tal cual. ¿O qué? Inconscientemente, ¿Qué pero no es que te lo puedo, preguntan, qué puedo ¿no? decir aprovechando que arranco de nuevo como una hoja en blanco? Claro. ¿Qué preconcepto puedo hacer que no tengan mío que antes tenían en mi otro colegio? Por ejemplo, esto es un ejemplo súper boludo, pero yo cuando me cambié en primer año, me cambié a otro colegio y me decían, yo me llamo Juan Mateo, y en donde hacía la primaria me decían Mateo. Y cuando me cambié, estaban pasando lista y decían Juan Mateo Jale, y yo levanté y dije Coco. Y ahí en ese momento yo adentro mío dije, listo, ahora soy Coco en todos lados. Lo logré. Porque era Coco en el club, pero antes era Mateo en el colegio. Claro. Y entonces yo quería ser Coco. Entonces, nada, logré ser Coco. ¿Vos con qué fuiste con algo en la cabeza de cuando te cambiaste de colegio? Nervios así bueno, eso que decís, por ahí, inseguridad, Pertenecer. ¿Qué sentías vos cuando te cambiaste de colegio? Yo estaba muy nerviosa, pero porque en realidad yo al principio, ahora ya no, porque crecí, pero yo era una persona muy tímida, muy introvertida y decía, che, este es un colegio enorme, lleno de gente, tengo que entrar ya, no sé, con unas bajo la manga, ¿viste? Como con un grupo de amigas, al menos una persona que ya sepa quién soy, porque yo tenía mucho miedo mi peor miedo era no tener amigas, mi peor miedo era estar sola en el recreo. Para mí no había pesadilla más terrible que estar sola y que me digan, ahí está la que no tiene amigos. Quizás vi Sí. mucha peli de la chica comiendo en el baño. No, ¿viste? igual Pero- es verdad eso. Es verdad, terrible. y es algo que tuvimos todos, digo. Tuvimos todos. Esto de sentirse solo o no querido es algo que pasa. Una duda que se me viene, ¿vos te cambiaste de primaria a secundaria porque no tenías secundaria tu primaria o se No, dio me cambié porque nos mudamos y este Ok. colegio quedaba más cerca y la vida misma? la vida misma. Sí, Perfecto. sí. Llegás a este nuevo colegio. ¿Quién es la primera persona? Obviamente lo vamos a decir con los nombres que Del están libro. en el libro. Sí. ¿Quién es la primera persona que aparece y cómo vos decidís pegarte a esa persona? Bueno, yo en el libro nombro un grupo de personas y nombro a una chica que se llama Natalia, que es la líder. Y yo me acuerdo que había como un curso de iniciación, ¿viste? Como los que éramos nuevos teníamos que entrar una semana antes. Y yo llegué vestida entera, y lo cuento en el libro, con un conjunto de plush rosa. Y yo decía, estoy cancherísima. La rompo, acá estoy la dando rompo. todo. Lo estoy dando todo. El conjuntito de 47 Street. Literal, ese. Yo dije, me voy a poner mis mejores ropas. Y yo llegué diciendo, con esta la rompo. Y nada, dije, a ver, voy a ver quién es más o menos como la más canchera, la más Antonella cool de Patito Sí, Feo. claro. Y la veo, y te digo, a mí me generó una admiración, porque yo era una chica de, ¿cuánto tenés en 13, primer? 14. 13, 14 por ahí? Vestida con un conjunto de plush, 2 colitas, rulitos, y esta tenía mechitas, el pelo planchado. Y yo decía, wow, ¿entendés? Donde ella vaya, yo quiero estar ahí. Sí. Pero porque para mí era la representación Un de lo ejemplo a seguir. tal cual. Estaba Sí. como evolucionada. Mm. Parecía más grande. Bueno, O sea, un ella poco- también estaba entrando al colegio nueva Sí. y ya era líder. Viste que hay gente que medio como que te das Personalidad. cuenta. Hay personalidades, o mismo por cómo estaba. O sea, yo estaba sentada así, toda chiquita, y ella estaba hecha una diva. Sí. Entonces,
yo también cuando uno es muy inseguro y ve a alguien con tanta seguridad, muchas veces decís, che, me lo voy a pegar a ver si me contagio un poco de esta seguridad Sí. que tiene, ¿viste? Entonces yo dije, yo tengo que ir donde vaya ella. Sos vos ahora, Sos vos aparte de ahora. esto, somos las dos nuevas. Claro. Me gusta como Sí, sí. de afuera sos. Y Vamos. también me hice amiga de otra chica que hoy en día es mi mejor amiga, pero con ella no era más como, es una par, ¿entendés? Sí, sí, y bueno, sí. y hoy en día es mi mejor amiga, como que tan equivocada no estaba, pero Fue como algo más genuino. fue súper genuino. Lo otro fue buscado. Fue buscado. Yo quería estar con ella, quería que me identifiquen como la amiga de ella. Y la verdad es que no sé por qué. Hoy con 30 años sigo diciendo, no sé, quizás estaba totalmente admirada por lo canchera que me parecía, ¿entendés? ¿Lo lograste? ¿Ser su amiga? Sí. Yo creo que logré ser su amiga, sí. ¿Vos lo sentías así? Yo toda la vida, a mí lo que me pasó en este grupo de amigas es que yo toda la vida sentí que tenía que estar demostrando que era copada, buena amiga, simpática, graciosa, divina. Como que eras merecedora de Como su que era amistad. merecedora de su amistad, 100%. Y después, en la vida, por otras circunstancias, o con amigas de fútbol o de la facultad, o esta propia amiga que también es del colegio y no era de ese grupo, me doy cuenta que no hace falta, ¿entendés? Como que, obvio, tengo 30 años, ya debería Sí, darme obvio, cuenta de obvio, eso. obvio. Pero, viste, me decís, che, con todo el resto de mis amigas o mis amigos, yo soy yo. Y me quieren cuando estoy Sí. hecho una loca y me quieren cuando soy lo más. Y acá yo nunca me permitía decir, si yo me corrí un poquito de la línea de lo que yo quería mostrarles, yo estaba todo el tiempo sintiendo, si yo me voy de acá seguro me critican. Entonces me iba Claro. última, Ah. ¿entendés? Era como que siempre sentía que era medio como el proyecto, ¿viste? ¿Se entiende? Sí. Y quizás, o sea, 15 años más adelante no es así. O sea, quizás realmente ellas se recontra encariñaron conmigo y yo era una amiga de igual par que el resto y quizás era lo que yo sentía en ese momento. Claro. Pero yo en ese momento lo sentía así. Era Sí. como que necesitaba demostrar todo el tiempo que yo podía y merecía estar en ese Que grupo. pertenecías. Yo siento que es una palabra que, bueno, se nombra mucho en el libro y mismo hacía también en modo un poquito saliendo, pero un poquito más como chistoso, cuando en el primer capítulo hablamos, cada uno contó una anécdota y yo conté que cuando salimos yo acepté tomar un trago de tequila, que odio el tequila, por tal de pertenecer y de Sí. caerle bien a esos pibes que hoy son mis amigos, pero digo, esto de no me conocían, quiero, bueno, esto de Sí. pertenecer, de tener que decir que sí o aceptar un montón de cosas que capaz internamente te molestaban o te herían y siempre la sonrisa y esto de estar en grupo y Sí. eso es nada, un poco lo que me hacía esa relación, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay algún momento en el que vos, como chica de 13, 14 años, te das cuenta de que por ahí no son tus amigas? ¿O recién ahora te das cuenta de eso? No, yo realmente me di cuenta que eso no era amistad mucho más de grande, cuando me fui a ese grupo de amigas a los 20 años, por así. Claro. Yo toda la vida pensé que la amistad también era eso, que no había incondicionalidad y que tenías que medir tus palabras constantemente porque si no quizás dejaban de ser tu amiga. Entonces yo siempre pensé que amistad era eso y de hecho mi mamá, viste que las mamás siempre saben cuando alguien no es y me Sí. decían como, che, estas chicas, Marto, hace falta y yo, mamá, no vuelvas a hablar mal de ellas pues son Claro. mis amigazas. Viste, mi vieja hoy me mira y me dice, yo viste que tenía razón. Pero Sí. y a todos nos pasa, es como que todos en la adolescencia tuvimos esa cosa de, bueno, ¿cuál es el grupo con el que yo voy a generar mi propia personalidad? Porque cuando sos adolescente, realmente no te podés agarrar de ninguna base. O sea, estás como creando tu identidad, creando tu personalidad, y lo único de lo que te puedes aferrar es de tu grupo de amigos, y eso se vuelve tu identidad. Entonces también eso, yo creé una identidad en base de algo que estaba como muy tembloroso, no había como cimientos Sí. reales. Y aparte cuando sos adolescente, crees que te las sabes todas. También. Mal. Entonces, como, sí, no se te ocurre hablar mal de mis amigas. No, y esto de que se juntaban en un... ¿Puedo decir una boludez del libro? ¿Se Sí, puede decir obvio, algo? todo, sí. El libro cuenta el momento que se juntaban en un café a hablar mal de otras personas. Ese es hermoso. Claro, El y- café horrible ese. Claro, un café viejo, qué sé Sí, yo. sí, sí. Y capaz
nada, a vos no te nacía, pero esto de, bueno, sí, hablemos mal y Sí. formando esa personalidad que capaz no es la tuya, pero es la que te están contagiando, entonces vos te estás como transformando en eso. Sí. Sí, por ahí hasta ella presumía ir a ese café. Y vos Sí. en el fondo sabías que no te gustaba. Mira que te pillas un submarino, Sí, sos de yo la decía, mía. este café de mierda. O sea, yo Sí, decía, sí. este café de mierda carísimo y encima estoy acá y si me voy me van a dar con un palo, ¿entendés? Por Claro. eso tengo que quedarme acá. Primer año, llegaste. Formaste tu grupo de amigas. Sí. Que se compone por Natalia como la líder. Sí. Después. No me acuerdo. Ay, sí, yo estaba pensando lo mismo. Tengo Quiero decir un mucho nombre, miedo de pero yo meter un también. nombre real. Claro. y prefiero no claro. hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo sin nombres. Pará, yo no sé los Pero- nombres reales. Hay uno que es Olivia. No, pero Olivia es mi amiga de la vida real. Claro. Ella es buena. Ok. Porque ese Vamos, último Oli, me quedó. te queremos. Oli, te Ese fue el queremos. último mandamos un nombre y me saludo. quedó, pero sí. Sí. Oh, Sí, creo que puse Verónica, sí. Sofía. Sofía seguro. Sí. Verónica- No, y es un grupo que se fue consolidando y es un grupo que también, como todos los grupos adolescentes, de repente era un grupo de 10, de repente era un grupo de 5, alguien se cambiaba de colegio, se iba, volvía. Sí. Entonces, las personas con las que compartí, sí, los 5 años de la adolescencia son las que menciono en el libro. Pero también es eso, o sea, yo cuento en el libro, yo lo cuento todo con una perspectiva de una persona de 15 años, como ve las cosas, ¿viste? Sí. Obvio. Mezclada mezclada con la con- objetividad que tenés ahora Claro. de poder verlo de afuera, porque por ahí, como también describís en el libro, que ya vamos a entrar en esto, pero había un montón de cosas y de personas que te hacían cosas horribles y después vos estabas con esas personas como si no hubiese pasado En un nada, recreo, sí. porque lo veías como esa nena que eras. Hmm. Hoy lo ves y te parece imposible estar como si no hubiese pasado nada con alguien que te hizo algo así. Obvio. Pasa el primer año, ¿Cómo se desenvuelve tu año con este grupo de amigas, el grupo del colegio y todo? Bien. Súper bien, tranquilo. O sea, con típicos dramas adolescentes, pero nada muy terrible. O sea, lo de siempre, ¿viste? Una se pone de novia, una corta, una da un beso, pero... Empiezan lo esas normal. cosas también. Empieza también uno a esa edad como a encontrar y a descubrir su sexualidad, que no es cosa menor, ¿viste? Pero yo en un colegio, y lo cuento en el libro, muy católico. Entonces es muy difícil si vos te criás en un entorno que está como muy marcado por la culpa, no sentir culpa al momento de descubrir tu sexualidad. Entonces de repente era como, che, bueno, esta se dio un beso, ok, pero si se dio 2 besos, es Claro. terrible, ¿entendés? Entonces eso también como... había cosas que además estaban bien y estaban mal, y si las hacías, más allá de si eras cool o no cool, si eras copado o no, encima podías cruzar una línea de es una zorra. Obvio, aparte colegio sí, grande. Colegio Esto grande, de que muy católico. mucha gente, No, y eso de que el pibe se chapa a 1000 minas y es un capo y la piba Sí. que se chapa a 1000 pibes es una puta. sí. Como un concepto que había también en esa época, porque Sí. somos contemporáneos, nosotros Claro. tenemos la misma edad. Sí, no sé si capaz sigue estando. Yo de hecho me acuerdo de que siempre mentí en esto. Obviamente ahora no. Pero en su momento mentía, tipo, le decía a todos mis amigos que yo había chapado. No había chapado ni en pedo. Le decía a todos mis amigos que había chapado. Cuando todos se habían empezado a coger, yo no había cogido. Y decía, yo sí. Tipo, Obvio. Claro, Obvio, ahí boludo. había como una que ahora lo digo y me cago de risa. Pero son esas cosas de que ahí te das cuenta de que tenías una mente de alguien adolescente que todavía no está desarrollada. No, Obvio. pará, y lo decís en el libro, de una manera, esto de. Es como un término medio como algo de invisible, esa. Como esa. No, me sale tensión, pones tensión, pero como esa. Eso de. Bueno, no importa. Pero. No importa, pero habla el libro eso de. Jerarquías. Sí, no, bueno, jerarquías, pero más allá de eso tampoco quiero decir pertenecer de vuelta, pero esto de, sí, obvio, yo hice esto, de que te vean de Sí. esa Sí. manera. Sí, qué loco que está. No, y claro. había un montón de esto, como de normas no escritas, pero que sabías que había un reglamento implícito. Eso quería decir. Ese reglamento Para implícito. ser adolescente y ser un adolescente bien. Claro. ¿viste? Como por ejemplo, tener un noviecito. Tal cual. Primer novio de Era Martu. un novio.
No, yo mi primer novio... Ah, sí, fue al colegio. Era un novio que tenía ahí del colegio, primer año, y yo estaba súper enamorada, pero bueno, me metió los cuernos. ¿En serio? Sí, fue mi primer novio y mi primera decepción amorosa, a los 13, 14. Antes de entrar a... No, ahí en el colegio. O sea, está Ok. en el libro. Sí, Ok. sí, está en el libro, pero en realidad yo lo cuento como muy al pasar, como yo venía súper sensible, súper como triste, también cuando uno tiene un desamor, está sensible y más vulnerable. Obvio. Imagínate tu primer decepción amorosa a los 14, 13, Sí, que estás te ves quebrado. te ves la novela. Te ves la novela y decís, nunca nadie me va a amar en esta vida, y de repente alguien te mira con un poquito de cariño y decís, ay, gracias, te debo la vida, ¿entendés? Como... Sí. Sí. Pero sí, mi primer noviecito duró un montón, duró como 6 meses, que a los 14 es un montón. una Es locura. un gran porcentaje de tu vida. Sí, es Claro, un montón. Sí. tal cual. Sí. Y ese fue mi primer año, como muy tranquila, con mi noviecito, como haciendo las cosas bien, como un solo novio, viste, como dentro de él, estándar de lo que está bien. Sí. Sí. Pasa el verano. Pasa el verano, y ahí ponele, a mí me pasaba que yo no me iba de vacaciones al mismo lugar que se iban todos, pero porque yo me iba de vacaciones a San Luis, que es donde vive mi familia. Entonces, el FOMO que me daba, decí que no existía la palabra FOMO en esa Sí. época, porque el FOMO que a mí me daba Para la era gente que todos no sabe, FOMO es Fear of Missing of Out. missing out, claro. O sea, miedo de perderse algo. Porque nosotros acá en Entre Amigos siempre, si podemos tirar la sigla de algo, la tiramos. Me encanta. Y a mí esto, viste, como que también decía, che, no estoy perteneciendo. Y le decía a mi mamá, ¿por qué no me mandás a este lugar que van todos de vacaciones menos yo? Y me decía, pues tenés que ir a ver a tu familia, y, o sea, te toca ir a ver a tus abuelos, ¿entendés? Sí. Y yo me quería morir, y miraba las fotos de Facebook y decía, qué ganas de estar ahí, qué ganas de estar en esa foto, por el mero hecho de pertenecer, porque yo la pasaba bomba en San Luis. Sí. ¿no? Seguro, pero es eso. Las Era, no estoy en la notificaciones, foto. fotos, Sí. que no estés, perder anécdotas. Y sentís que el grupo va a llegar a segundo año mucho más Mucho consolidado. más afianzado entre ellos. Con Unido. anécdotas. Y yo estaba ahí con los caballos y las vacas, ¿entendés? Mm. Entonces era como, bueno, me estoy perdiendo de algo también. Obvio. ¿Y Sí. cómo arrancaste ese año? Segundo año, de la misma manera, como muy copada, muy graciosa, muy metida en, bueno, siempre a nivel colegio, siempre fui como normal. Como me llevé algunas materias, me fue bien en otras, como muy tranquila. Y sí, ya no tenía novio, entonces decía como, bueno, también eso, ¿no? Como que cuando sos adolescente es como, bueno, ¿quién va a ser mi próximo novio? Estás como todo el tiempo pensando en eso, lo tenés Sí, mucho en la sí, cabeza. sí. Y también que alguien gustara de vos era también como un síntoma de estoy perteneciendo, y está bien, porque si alguien gusta de mí y es porque realmente valgo algo. Es así como piensa uno. Sí, sí. ¿viste? Soy la se- novia de. se Soy la entiende. novia de, tal cual. Y entonces, nada, lo empecé así, como viendo quién podía ser mi próximo interés amoroso, como muy tranquila. Iba mucho me sumaba mucho a todos los planes. O sea, había un plan que era ir a ver a los chicos jugar al fútbol, yo iba a ver todo lo que hacían, como que no me perdía ningún plan. Y ahí es donde empiezo a conocer a un grupo de chicos que se lleva muy bien con este grupo de amigas mías. Entonces yo dije, listo, es acá. Tipo, tengo que pertenecer a este grupo. Porque ya tener un grupo de amigas copadas era lo más. Y ser amigas de varones, o sea, eras Eras muy cool. Tener eras amigas varones. imparable. Claro. Yo- Entonces, ya segundo año era, es acá. Tipo, este es mi lugar. Pero también uno cree que, no sé, te convertís en una prueba de balas si estás en un grupo en donde puedes pertenecer. ¿Viste? Como que sos intocable. Y la verdad es que... Y ahí como también se da que ese grupo de varones cool, como por así decir, uno se pone de novio con Natalia. Claro, eran como, tenían esas cosas de ida y vuelta, ¿viste? De Sí, adolescente. este es el que se chapa a Natalia. Claro, y Tipo era líder no lo con líder, toquen, ponele. líder con líder, claro. Muy de película. Muy el película. fútbol americano que está con la Sí. Con la porrista. con la porrista, claro. Tal cual. Y fue así. Era, bueno, vengan, hagamos planes todos juntos, nadie toque a este pibe, el resto hagan lo que quieran, sáquense fotos, lo que sea, pero no toquen a este pibe. Entonces yo, más vale, o sea, ni lo miraba, pues. Y además me intimidaba mucho, porque yo seguía teniendo rulos, seguía teniendo un culo así, o sea, seguía... No es que de repente por estar Estabas en ese hermanada grupo... con Uri. Tipo Spider-Man, ¿viste? Tal Te cual. entiendo. Sí. Y yo decía, todo el resto de mi grupo eran divinas.
Eran, pero divinas físicamente, ¿entendés? Como pelo largo, lacio, la piel perfecta, chiquitas, flaquitas. Y yo decía, bueno, mejor yo me quedo acá, soy copada, ¿viste? Como que... Aparte de Porque esto si no me van a de, dejar de invitar. tal cual, esto de eran divinas físicamente, bueno, nosotros porque leímos el libro, pero en la diaria, por más que eran tus amigas, no eran tan divinas con vos humanamente. Tal cual. Contás una anécdota que te fuiste de vacaciones con ellas y una te quería prestar un jean y te dice, sí, este jean te va a quedar bien porque lo usaba Es yo de cuando era gorda. Sí, pero lo peor es que eso fue cuando teníamos, no sé, salimos del colegio a los 18. Eso es lo Ah, peor ¿eso de fue todo. más grande? Eso fue Sí, sí, mucho sí. después. Ah, ok. Ok. Imagínate. Sí. Y es más, ya 18 como, ya sos grande. Sí, sí, ¿no? sí. Como digo, ya tenés una grande, digo, tenemos 30, sos chico los 18, pero digo, ya Sí. tenés una mentalidad que me parece No, que y a los también 18 decir eso. lo loco también es que el hecho de que sea a los 18 implica que hubo muchos años de bancar esa Sí. amistad. Claro. Sí, sí, sí. Pero yo tenía mis límites muy corridos y entonces yo decía como, bueno, esto es lo normal, esto es la diaria. Y de hecho mi mamá o mis hermanas o alguna que otra amiga me decía, pero ¿por qué dejas que te diga esto? ¿O por qué? Y yo, bueno, esas son así, pero me quieren, ¿entendés? Y yo en el fondo, hoy con 30 años, no hubo que me querían, ¿entendés? Y que eran así. Como que eres una mascota. o sea, Pero te querían así, claro. Claro, Te me querían así. así. Y entonces hay un montón de anécdotas que yo cuento en el libro y 500 más que yo recuerdo que a mí me causa mucha gracia porque en algún que otro momento me ha llegado algún comentario de esto no fue tan así. Y es muy gracioso porque si yo, no sé, a los 15 te decía algo de tus orejas, yo decía, ¿qué orejón que sos? Yo seguía Sí. con mi vida y ni me acordaba Sí. pero vos te vas a acordar por el resto Sí, de tu vida que yo 100%. un día con un mate te dije qué orejón que sos. Entonces, 100%. también eso, como el peso que tiene la palabra de cada uno, cuando a mí me decías algo de mi cuerpo o de mi personalidad o lo que sea, si bien para vos no fue tan así o fue un comentario más al pasar, eran cosas que a mí me quedan Fue así porque vos te lo acordás. Claro. Porque sabés lo que, No, lo que te y fue pesaba así porque a vos lo viviste así. Tal Entonces, cual. vos, algo que dijiste al principio, vos contás en tu libro lo que vivió una chica de 14 años. Tal cual. Desde su punto de vista. Entonces, cual. nadie te va a poder decir a vos cómo sentiste lo que te dijeron. Sí. No sé si se escucha. Hay un chabón. Ahora le vamos a decir perdón porque nos interrumpió el amigo. Pero hay un chabón que practica con el saxo todos los días. Y está, Escuchan, escuchan. El que los que cumpla los feliz. cumpla No creo que Sí, se escuche por el y no micrófono. saben cómo practica. Todos los días toca. A mí me dan ganas de salir al balcón y decirle, Mejoraste. dale, chabón, Mejorando. vos podés. Tipo, porque me da ternura que sale todos los días y practica con el saxo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Es que Estamos como que arrancó. musicalizados, estamos musicalizados. Arrancó. Aparte con la de cumpleaños. Claro, claro. Bueno, me distraje. Bueno, Bueno, sí, eso- esto de cómo interpreta una persona Sí. de 14 años, un simple comentario puede Sí. herir mucho. Entonces, esto de decir, no fue tan así. Ok, capaz tu comentario, o capaz a mí me llegó de esta manera. Claro. Entonces, nada, escuchado. Capaz no me escuchaste en ese momento. Escuchame ahora, después de 15 Sí. años de última, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Ya vamos a llegar a esto de. Porque yo quiero saber. Te lo voy a preguntar más adelante, pero quiero saber si a partir de este libro pudiste hablar con alguno de los. De todos los personajes de del todos libro. los personajes. No. No, listo. Entonces No, no, pero- no te lo voy a preguntar más adelante porque. No, que no, boludo. Pero pará, una pregunta más, un poquito. Vos, entiendo, porque al final del libro dedicás unas palabras a cada uno. Sí. Y también entiendo que este libro lo hiciste para vos. Tal cual. Y para desahogarte y para un montón de cosas. ¿Esperabas un poco inconsciente o conscientemente decir, che, bueno, a ver si me vuelve si me viene una llamada de, che, no sé, sentémonos a tomar un café, te quiero, no sé, viste, algo más humano? Digo, no sé, porque bueno, al final del libro vos como que perdonás. Sí. Entonces, bueno, no sé, alguien, una de las chicas o uno de los chicos, sentarte y escucharte y bueno, no sé, de última, algo más. ¿Esperabas Es- eso un poquito? Es muy loco porque en realidad yo los hechos que narro en el libro
son hechos que pasaron hace 15 años. Entonces también hay una realidad y es que no esperaba que nadie me pida perdón, que nadie levante el teléfono y de hecho yo perdono, pero porque sé que no quiero volver a tener un encuentro con esas personas, pero al mismo tiempo tuviste 15 años para darte cuenta que lo que hiciste estaba mal. Hace falta que publique un libro Claro. diciendo todo lo que me hiciste para que te des cuenta que lo que hiciste estaba mal, porque Sería poco genuino, ¿no? sería muy poco genuino y Sí. hasta de cagón. De cobarde. De cobarde. Tipo, o no, sea, no me expongas más. Claro. Ponele, ¿no? Digo, como Claro. que. A ver si Entonces- hice mi nombre real. Claro, y hay una realidad, o sea, yo me cuido mucho, me voy a cuidar mucho yo no voy a decir nombres reales, yo no voy a hacer nada porque lejos de ser una historia revanchista es como, che, a mí me pasó esto, lo decidí poner en un libro, cada uno cuenta su parte de la historia, cada uno cuenta su historia, y es esto, si tuviste que esperar a que yo saque un libro y rompa todo para darte cuenta que lo hiciste que estaba mal, no va a ser genuino, porque no es que fue un comentario al pasar que, che, no sabía que esto te pudo haber caído tan mal, te pido perdón porque no era mi intención. No, claro. Son hechos como no aislados y realmente muy macabros como para no darte cuenta que eso estaba mal, ni con una cabeza de 15, ni con 16, 27 o 32. Entonces es como todo lo que hice lo hice realmente como desde un lugar mío. Si te llega, genial, pero de hecho, no, si me han llegado un par de mensajes, me llegaron muchos mensajes a través del libro y algunos mensajes que tenían un nombre más o menos que me podía llegar a dar una sospecha, los borré. Pero porque no estuve 15 años intentando encontrar una paz dentro de todo lo que me pasó, no me vas a Perdón. correr de ese eje, ¿entendés? Porque estamos hablando de algo que obviamente Uri y yo lo sabemos. Por ahí el que está escuchando del otro lado, a menos que haya leído el libro, no Claro. sabe a qué nos estamos refiriendo. ¿Nos querés contar? Y yo a mí me parece tan delicado que incluso aunque vos hayas escrito un libro, Sí. me cuesta encarar esta pregunta, ¿viste? Sí, yo lo dejé en vos. Yo lo dejé en vos, porque no sé, no lo sé ¿Nos hacer. querés contar de qué trata tu libro? Ok. Es un libro que habla de mi yo de los 14, 15 años y cómo esa adolescente súper insegura y con todas estas cosas que contamos antes se enfrenta a 6 meses de abuso sexual por parte de un grupo de chicos cool. Y en estos 6 meses de abuso sexual había extorsión, habían a veces 15 personas en una misma casa esperando que yo les practique sexo oral, extorsionada, completamente negada a hacerlo. Y la verdad es que saquemos el tabú, o sea, como que yo lo escribí en un libro, ya Sí. si vos googleás mi nombre aparece Sí. de todo, está el libro, está la palabra abuso sexual. Es Perdón. algo que existió y lo cuento con Obvio. total libertad, pero Claro. porque si nos cuesta empezar a nombrarlo, o sea, Sí. nombrémoslo, Sí, porque obvio. si nos cuesta empezar a nombrarlo, y yo estuve 15 años, entonces Claro. como vamos a dar ese mensaje de es difícil nombrarlo, Sí, es lo que pasó. o pero hay sea, que hacerlo. ¿Yo soy celíaca? Sí. ¿Me llamo Martina? Sí. ¿Me pasó esto? ¿Sufrí un abuso Sí. sexual a los 15 años? Sí. O Perfecto. sea, ¿Cómo comienza esto? Vos tenías tu grupo de amigas, que era liderado por Natalia, y estos chicos cools, los chicos cool. los chicos cools que ustedes iban a ver jugar al fútbol y todo eso. Sí. Es este grupo de pibes. Es este grupo de pibes. Yo hace un ratito conté que acababa de cortar con este primer noviecito y estaba en este estado de completa vulnerabilidad y me sentía lo peor del mundo. Y veo que uno de los chicos estos como que gustaba un poquito de mí. Sí. Y yo dije, es la mía, la Es acá. rompí, es acá. Todo pasa por algo, ¿viste? Cuando yo ya empecé a... Y nada, como que nos dimos 1 o 2 picos y yo ya estaba, listo, este es mi próximo marido. Martu, pará, de vuelta, 14 años estamos 14 hablando. 14 años. Sí, todavía no había cumplido 15. Por eso. Fue el principio del segundo año. Y yo me marco mucho 14, 15 porque yo en el medio tuve mi fiesta de 15, en pleno julio. Entonces ahí es como que... Y nada, empiezo a salir, que además eso, no sé, o sea, daba una vuelta a la manzana, me daba un pico y yo ya estaba saliendo con él. Pero también tiene eso, como yo era muy pudorosa, muy tímida y me daba un poco de vergüenza estar dándome besos en la calle, Claro. por así decir.
en mi casa estaba llena de gente y un día él me dice, che, ¿y si vamos a la casa de Matías, que es el líder, este chico El líder? que estaba con Natalia. Claro. Y yo le digo como, bueno, dale, de una, o sea, como, pero porque existía ese plan de ir a la casa de alguno de los pibes a pasar la tarde, ¿entendés? Sí. Normal. Ellas, o sea, mis amigas lo hacían y era normal. Y yo voy y estaba ahí como, nada, o sea, chapando. Yo literalmente tenía 14 años, o sea, lo más así como sexual que había hecho era chapar hot, nada Claro. más, ¿entendés? Sí. Como, tenés 14. Y de repente estábamos así, dándonos unos besos, qué sé yo, y aparece este dueño de la casa y medio como que se miran con una complicidad que vos decís, me va a pasar algo. ¿Viste cuando ya Esto charlaron algo antes. esto está charlado? Y si no estaba charlado, les salió espectacular. Pero yo ahí dije, bueno, acá va a pasar algo. Y tenía miedo, pero dije, bueno, no me va a pasar nada, porque son mis amigos, qué sé yo. Los conozco. Él es el novio de mi amiga, o sea, el noviecito, como que estoy cuidada. Y en eso se me sientan los dos, uno al lado del otro, y este chico con el que salía yo, que le pongo Pablo en el libro, me dice, dale un beso a Matías. Yo le digo, no, ¿cómo le dar un beso si es el novio de esta piba? No, sí, dale un beso, no sé qué. Yo decía, no, porque a mí me gustas vos, no me gusta él, quiero estar con vos. Y ahí empezó como toda una jugada medio como de, bueno, pero yo no voy a estar más con vos si vos no estás con él. Y yo como, bueno, no, igual. Y cuando se dieron cuenta que yo estaba como que sí, que no, que sí, que no, tiran una así de, igual, ya estás acá, estamos los dos, nadie te va a creer. O sea, si vos salís de acá, nosotros igual vamos a decir que lo hiciste y te vas a quedar sin amigas. Eso, ¿no? Como a los 14 años le encontrás como el talón de Aquiles tan rápido a una compañera de colegio, me parece Gente terrible. cínica. Ya estabas Terrible. jugando con tu vulnerabilidad. Esto Sí. de que Sí. no importa tu palabra, no importa lo que digas, estás acá, somos dos. Sí, sí. Y no sos lo suficientemente ni popular, ni linda, ni lo que sea, como para realmente que la gente te crea, A ¿entendés? eso iba, somos del grupo cool, lo que digamos nosotros va a ser palabra Va a ser palabra santa. Me pasó algo cuando leí eso, que vos decís, bueno, son pibes de 14 años que empezaron haciendo esto, porque no fue lo único que hicieron. Digo, empezaron en este juego macabro haciendo esto. Y me pasó algo que al leer eso dije, qué gana de cruzarme a estos dos chabones y romperles la gorra. O sea, con los 30 años que deben tener ahora. O sea, si están escuchando esto, los quiero matar a ustedes dos, hijos de puta. Posta que me dio mucha bronca. ¿Vos sentís esa bronca también o te fuiste más allá de eso? Ya no, ahora no, pero mi mamá, yo le conté a mi vieja en diciembre del 2024. Entonces, también es eso, yo me encuentro en una situación en la que a toda la gente a la que se la cuento está odiada y no le puede creer, y yo lo mastiqué 15 años. Entonces, es como que por mucho tiempo sí, les deseé de base la muerte, imagínate, todo lo demás era tortura pura. Sí. Pero después me di cuenta que ya está, o sea, lo que me había pasado ya me pasó, entonces Claro. no... Y por vos misma. Digo, me parece es que no te esto podés de quedar toda la vida agarrado a eso porque te Sí. enfermas. acumular bronca, digo, la verdad que esto, yo creo que está buenísimo. Ya está, flaco, ¿sabes qué? Sí. Sí, No, sí. Sí, suerte. la vida te lo va a devolver. En la algún vida te momento da de va a volver. volver Eso. y uno tiene que... Sí. Tampoco voy a decir esto de todo vuelve, el karma, pero yo no me puedo encargar de que... no sé. Y vos tenés que sanar. Vos te estás encargando de tu parte, Ujú. que para mí tiene muchísimo valor, porque, te repito, debe haber 1 millón de personas que pasaron por situaciones similares a la tuya, muy parecidas, Lo y decís no, en el se libro, anima- ¿no? y no se animan a hablar. Sí. Y no se animan a hablar. Entonces, para mí tiene un valor enorme que seas una voz. Porque no... Una persona puede hablar desde, no sé, como puedo hablar yo de esto, pero sin haber tenido ninguna experiencia. Entonces, es muy distinto a vos que tuviste esta experiencia, el hecho de que le pongas una voz, de que saques un libro, de que, bueno, vengas acá, gracias. ¿Cómo sigue escalando esta situación? Bueno, por un tiempo fue eso, o sea, terminé dándole un beso a este chico, pues total ya está, sí, ya estaba, ¿me entendés?
En vez de salir a contarle a mi mamá o a mi grupo de amigas, che, no saben lo que me pasó, dije, nadie me va a creer. O sea, me creí en serio esta cosa de, nadie te va a creer. Van a pensar que sos una puta, ¿entendés? Como a los 14 años hiciste esto, ya está. Una consulta, perdón, Sí. porque ahí hablamos mucho de tus compañeros, el colegio, pero ¿qué onda esto en paralelo a tu familia? Tu madre, que la nombraste, no sé, tu viejo. Yo no creo, a ver, no es que no creo, pero digo, entiendo que si se lo contás a tus compañeras capaz de, ay, sí, qué puta, yo, pero digo, por algún motivo en especial no acudiste a un familiar, ¿qué crees? Porque capaz es algo de Sí, no, yo siempre crecí en una familia con mucho amor, pero también con las reglas muy marcadas. Esto se hace así, o sea, a mí me burlaban en el colegio, o sea, hasta yo me reía porque muchas veces era, no sé, no hice tal cosa y mi mamá me decía, no salís. Entonces era como que yo decía, lo que está mal tiene una represalia, desde un lugar de no salís o no sé, te corta el celular, una penitencia, ¿viste? Sí. No desde un lugar, pero yo automáticamente pensé, como en mi cabeza yo sabía que eso estaba mal, yo decía, lo que está mal Sí. se castiga de alguna otra forma. Claro. Entonces era esto, si yo le contaba a mi vieja, mi mamá iba a decir castigada. Claro, Eso claro, en claro. mi cabeza, Lógico. obviamente, y a los 15 para mí eso era así y no había nada que hiciera que yo cambie No, le de digo a opinión. Nachito, cuidado con los autitos. Era claro. eso, tenía miedo que me reten. Claro. No, está bien, está bien. Y encima a los 14... Aparte, habías sido manipulada. Sí. Entonces estabas con los pensamientos, con las ideas. Yo me la creía, que nadie me iba a creer. Y además había una realidad y es que todo lo sexual, a menos que hayas nacido en una familia recontra deconstruida, es re tabú a los 14. Obvio. Ya estar sentada entre dos tipos que te dicen, dame un beso, era terrible. Entonces Sí. yo dije, mi mamá va a decir, qué terrible esta chica, qué hice, y y yo decía, Claro, la voy a claro. decepcionar. Claro. Y para no meterme en esa y no lastimar a nadie, porque yo era esto, yo era como, bueno, yo me tengo que portar bien, tengo que ser buena hija, buena amiga, buena nieta, porque sentía que eso era lo que tenía que hacer. Y por eso también yo le pongo como calladita al libro, pero porque yo siempre fui así, como muy tranqui, como no molestaba a nadie, Tímida, no decía a dijiste al nadie. principio del Tímida, claro. Entonces era un poco eso. No fui a contarlo porque en mi cabeza lo que estaba mal se Es lo que castigaba. hiciste. Vos estabas haciendo algo Claro. mal. Vos hiciste eso. Fui yo Vos sola. fuiste vos, ¿viste? tal cual. Era como, yo apenas llegué a mi casa decía, ¿cómo puede ser que me metí acá? ¿Entendés? Y era como, pará, Sí. o sea, no te metiste vos y te dijeron un cartel que decía, llegás acá y te vamos a manipular, ¿entendés? Y te vamos Claro. a obligar a hacer cosas. Yo en mi Claro. cabeza, pero todo lo que vino después, todo el tiempo era yo diciendo a mí misma, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Bueno, Sí. es mi culpa porque yo me metí, porque yo no dije. Y cada vez que pasaba algo, porque después estos encuentros eran, más besos. Y de repente me tocaban. Y de repente me querían sacar la remera. Y yo, te digo, Todo con ellos dos. todo con ellos dos. Y yo desde un lugar de, che, no. O sea, nunca me había quedado en corpiño ¿Se frente hizo, a alguien. ¿se ¿entendés? hizo algo semanal esto? ¿Todas las semanas Sí. en algún momento vos ibas a la casa de periódico, Matías? Sí. Sí. Hay una realidad y es que yo digo, che, muchas veces faltaba alguna clase de inglés. También lo que tiene un colegio con doble escolaridad es, nosotros no siempre teníamos algo a la tarde y a veces faltaba lo que sí había, que podía ser educación física, que podía ser inglés, desde un lugar de a nadie le importaba mi agenda. ¿Entendés? No era como, bueno, si te quedas libre. Yo la cantidad de firmas que falsifiqué. Claro. Porque, ¿qué le iba a decir a mi mamá? Me iba a decir, ¿por qué no estás yendo inglés? ¿Y qué le iba a decir? No, porque estoy haciendo... Porque todos los caminos llevaban a que me reten. Entonces, sí, era tenido frecuencia semanal de base. A veces había alguna cosa 2 por semana. Y después también pasa esto, ¿no? Como a los 14 años, cuando estás descubriendo tu sexualidad, yo creo que llega un punto que le sacás la remera a una chica, no sé, soy mujer y no sé cómo pensarán ustedes los varones, pero le sacás la remera a una chica y decís, che, bueno, ¿qué viene después? Es como que todo el tiempo sabés que hay algo más, porque sabés que después viene que alguien se saque el corpiño, que después viene el sexo oral, que después viene... entonces, yo los veía como cada vez... como con más ganas de que pase algo, y yo ya decía, bueno, o sea, se me viene una terrible, pero al mismo tiempo decía, yo ya estoy acá.
yo ya estoy acá metida, no tengo escapatoria. No puedo frenar el carro. No puedo frenar el carro. Imagínate lo que me hubiese ahorrado si frenaba ese carro. Claro, porque vos cada Ahí vez estoy que... yo otra vez como dándome con un palo. Es difícil. Cada vez que Obvio. querías frenar el carro, venía la extorsión. Venía esto de, bueno, pero no fue solo un beso. Ahora encima te quedaste en corpiño. Y ahora es cierto y es real. Entonces ahora le vamos a contar a tu grupo de amigas, le vamos a contar a toda la gente del colegio. Y no solo te vas a quedar sola, sino que encima vas a quedar como una puta. Y eso para mí era, dije, no, ¿cómo puede ser que esto se agrave más sola y como una puta? Pero porque las chicas, había un par de chicas que estaban un poco más experimentadas sexualmente y se decía eso de ellas. Entonces, Claro. no es que yo estaba viviendo en una fantasía. Existían chicas que habían estado con más de 3 chicos con un beso y ya eran esto. Imagínate lo que iban a decir de mí. Claro. Aparte ¿Entendés? siento que entre que tocaban tus inseguridades y tenías un grupo de amigas que tampoco te acompañaban, porque suponiendo, entrando capaz en la mente de una chica de 14 y Sí, charlando un poco y divagando. Si tenías un grupo de amigas en la cual era más copadas, porque para cuando lean el libro, no era un grupo muy compañero, como por así No. decir, por lo menos con vos. Vos ahí contás que como que no te iban a creer, como que se iban a poner del lado de los chicos. Entonces, Sí, sí, vos decís, sí. bueno, te pasa todo esto, que es horrible, pero por lo menos tenés un grupo de amigas que, che, no, boluda, posta, no puedo creer, hijo de puta. Ni Sí, eso. sí, Entonces sí. no Claro. tenías para dónde ir, básicamente. Sí. Estabas completamente entre la espada y la pared, porque decías, si le cuento a las chicas, me quedo sin amigas. Hasta vos contándole a las chicas. Sí, Como sí, que ni sí. te iban a querer. Entonces, Sí. Siguió escalando esto semana a semana. Que igual te digo, habrán sido 3 semanas. Es como... Ok. Ah, Muy fue rápido. todo muy rápido. Todo muy rápido, pasó todo muy rápido y después un día ya dijeron como, bueno, se viene algo más, ¿entendés? Sí. Como que ya estaban como con ganas de que pase algo más y un día me obligaron a hacerle sexo oral a una persona que tenía 14 años y nunca había visto lo que había bajo un calzoncillo. Además Claro. eso, o sea, ese fue mi primer encuentro con Con un un pito. pene. Con un pene. Obvio, obvio. Con un pene. Ese fue mi Una primer pija, boludo, encuentro. lo que hacemos. Sí, ¿Viste sí. cuando la gente que en vez de decir caca dice popó? No, es lo que es, amigo. sí, es con una una pija. pija. Y no sé, también a los 14, no sé, yo creo que tuve a los 15, no, a los 15 tuve educación sexual, no sé ustedes a qué edad tuvieron, pero capaz no había mucha educación sexual Ah, a sí, los no. 14. No. Nosotros en el No, colegio no que había. teníamos, te digo, era un colegio muy católico. Claro, claro. Entonces la educación sexual era no te embaraces porque te hacía al infierno. Eso Claro, era todo. Y claro. automáticamente nosotras salíamos pensando que si te dabas un beso un poco largo con un varón te ibas a quedar embarazada. Y Re fértil era la tipa. Sí, y nadie te decía lo contrario, ¿entendés? Entonces la educación sexual era nula. Entonces eso, imagínate, yo, 14 años, mi primer vez haciendo sexo oral a 2 personas en el mismo día. Embarazadísima. Claro. No, y pecadorísima. Claro. Y dije, che, yo me tengo que poner a investigar porque estoy segura que existe. Sí. O sea, yo decía, si existe el SIDA, existen 1000 cosas más. ¿Qué tengo? Yo automáticamente dije, listo, ahora tengo algo. Pero yo siempre fui muy de como, ay no, o sea, no sé, no compartía mate cuando era chica porque decía, me voy a contagiar mononucleosis, ¿entendés? Sí. Imagíname a mí en esa Sí, situación. no. Aparte tremendo. contabas que este novio, Pablo, Sí. tenía, se fue el nombre, mal aliento, Halitosis. eso. Tenía No, halitosis. terrible. Entonces ya, nada, hablando mal de ese hijo de puta, digo, si tenés mal aliento en la boca, Sí. ¿entendés? Que fuiste consciente. ¿Fuiste Total. consciente vos en ese momento de estar sufriendo un abuso? No. Yo le puse el nombre de abuso muchos años después. De hecho, cuando se me pasaba por la cabeza que quizás había sido abuso sexual, yo decía, no, el abuso sexual es una violación con penetración en un callejón a oscuras, ¿entendés? Era Claro. como que en mi cabeza, y también era como poner en palabras, primero era ponerle un nombre a lo que me había pasado, y eso te da un poco de miedo también. Sí. Pero al mismo tiempo yo sentía que abuso era otra cosa y que lo que a mí me pasó, bueno, era una cosa terrible y un garrón, pero pobre la gente que realmente le pasó. Ni eso me permití como sufrir lo necesario y adentrarme en una realidad que era propia. Yo dije, no, abuso es otra cosa. Hay gente que la pasa mucho peor, ¿entendés? En mi cabeza yo siempre fui toda la vida así, como siempre había alguien pasándola peor que yo, Sí. siempre no había que quejarse. Entonces también eso, ¿viste?
Y de hecho me pasó cuando saqué el libro y la gente lo empezó a leer y me empezaron a llegar una lluvia de mensajes de gente que conocía y de gente que no. Yo leí historias que me han contado, pues la gente también eso, ve que te abrís y se abren automáticamente. Pero yo soy licenciada en administración, no soy psicóloga, no estaba preparada para esa lluvia de cosas y me contaban unas cosas tan terribles que incluso cuando salió el libro hace un año, yo me puse a llorar diciendo, soy una farsa porque Abuso es esta chica que me cuenta una cosa terrible que sufrió por años y años, no yo con 6 meses. Incluso me costó mucho como darme mi lugar de decir, lo mío también fue y no hay abusos más graves o menos graves. O sea, sigue estando dentro del espectro del abuso sexual. Pero Tal cual. es muy difícil eso, como... Y es gravísimo igual, ¿eh? Sí, es O sea, gravísimo. es gravísimo. Vos lo minimizás porque, por desgracia, siempre va a haber algo peor. Mucho peor. Claro. Sí. O sea, para mí era terrible lo de las orejas. Para Uri era terrible lo del culo. Claro. Sí, sí. Pero no nos hicieron lo que te hicieron a vos. Sí, obvio. Que eso sí es terrible, de Sí, verdad. obvio. Sí. ¿Cuál es el punto de quiebre donde vos decidís poner fin a esta situación? Y esto siguió unos buenos 6 meses. Y el otro día me acordé de algo que no lo conté en ningún lugar, en ninguna nota, pero el otro día estaba en el supermercado y sonó la canción de Los Piratas. ¿Viste la de Somos Sí, los Piratas? pirata. Época, te digo, en mis 14, 15 años, época plena fiesta de 15, esa canción era un boom. En el carnaval, ¿no? A En lo el último, carnaval, ponele. cada vez que esa canción sonaba, me venían a buscar en las fiestas de 15 y me hacían un mini pogo. Entonces, yo llegué a un punto que estaba en el supermercado escuchando esa canción y me agarraron palpitaciones porque dije, flashback, terrible. Y me acuerdo que llegó un punto que cuando sabía que estaba en el momento carnaval me iba al baño. O me metía abajo de una mesa como a decir que había perdido algo porque decía... ¿No podías escuchar eso? No, porque imagínate que yo estaba con esta gente y después iba a una fiesta de 15 con esta gente, estaba en un micro Querías escolar escapar, con esta querías gente. escapar de O esa sea, situación. yo viví con la misma gente, o sea, convivía todo el día con la gente que me abusaba. Y durante esos 6 meses, más allá de esto que hacían de la canción, se hicieron como unos encuentros en donde yo tenía que hacerle sexo oral a uno a la vez en una habitación en la casa de este chico y después entra otro. A uno a la vez, o A sea, uno a la vez, o sea, eran entraba yo en el uno, cuarto de terminaba uno y se iba el otro. entraba otro. Y yo le decía, que hay una pregunta que la verdad es que me la hicieron más de lo que me hubiese gustado que me la hagan, que es, che, ¿por qué no decías que no? Y la respuesta fue, dije un montón de veces que no. O sea, dije un montón de veces que no quería hacer esto, que le estaba pasando mal, lloré. O sea, ¿qué tan morboso tenés que ser para que te hagan sexo oral llorando y aún así pasarla bien? Estar excitado, tal cual. Sí. Y llegó un momento que empezaron a integrar chicos a esta dinámica de su círculo más cercano. Porque también, eso, no lo andás poniendo en el muro de Facebook, ¿entendés? Sabías que era algo terrible. Si no lo hubieses contado a todo el mundo. Y de repente eran 3 pibes, de repente eran 4 pibes, y han llegado a ser pibes que yo no me acuerdo el nombre. O sea, no sé quiénes son. 15 tipos en una salita, tipo en el playroom, esperando. Y yo una cosa que cuento es eso, como había algunos que se sentaban al lado mío y me decían, bueno, ¿y cómo te fue el fin de semana? Y yo le decía, no te interesa, o sea, no te hace mejor persona. No estás acá para saber cómo me fue el fin de semana. Claro, realmente no estás acá para eso y no te va a hacer mejor persona preguntarme esto y que después pase lo que vos querés que pase, ¿entendés? cual. Lo voy a hacer con más simpática. Sí. Y un día, no, y esto seguía, ¿viste? Y yo, por un momento dije, listo, esta va a ser toda mi secundaria. O sea, yo asumí que ese iba a ser mi destino. Y en un momento yo veía que, así como dije, cuando estábamos dándonos besos, yo los veía que querían algo más. Yo sabía que después de eso venía el sexo, la Sí. penetración. Y yo tenía mucho miedo porque Sí. yo decía como, no, este es un límite, es muy heavy, ¿entendés? Como que, porque para mí abuso y violación era eso. Claro. Entonces yo dije, no, o sea, esto. Y un día me dijeron, che, vení. Y yo dije, no voy a ir porque... no, en el medio intenté frenar, busqué enfermedades sexuales en internet El y libro, empecé, sí. y empecé a decir, bueno, ¿cuál es una enfermedad sexual que no sea mortal? Porque si miento con una enfermedad mortal me voy a tener que morir en 6 meses y leer claro. Entonces yo buscando enfermedades sexuales que se curen y encuentro una que se llama gonorrea,
que ahora se habla un poco más de la gonorrea, pero hace 15 años no se hablaba tanto, o al menos entre gente de 15. Sí. Entonces yo agarré un Word y puse, la paciente Troentle tiene gonorrea, no puede tener relaciones sexuales ni por vía oral. Firma el médico Rodríguez, ¿entendés? ¿Quién era el médico? Claro, ¿Viste? claro. Porque Y yo dije, era como un apto médico para... sí, y yo dije, pero tipo, word.doc, ¿entendés? Yo dije, Claro. con esto los mato. Sí. Y se los mandé, ¿qué duró? 2 días hasta que se dieron cuenta. Había uno que quizás era un poquito más brillante que el resto, y dijo, chicos, esto es un Word que hizo esta piba, ¿entendés? Como que es mentira. Y yo ahí dije, che, me descubrieron, cagué, van a estar más enojados Esto todavía. te estaba Encima por de esa decir. cosa, ¿viste? La venganza, La ponele. venganza. Y ya llegó un punto que ya las últimas veces ellos estaban enojados y en el medio de todo esto me decían como, hoy estás muy fea. Tipo, sos muy fea. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué? Déjame irme a mi casa. Tipo, si soy fea, si soy horrible, decir, déjame irme a mi casa, te lo pido por favor. Tipo, y en ese momento, algo tan terrible como yo pensaba, que se busquen a otra, ¿entendés? Y es terrible pensar así, pero yo quería irme de Ajá. eso. Entonces, nada, cuando me dicen esto de, bueno, vení hoy, yo dije que no, pero porque estaba cansada, estaba harta y realmente tenía mucho miedo, como que ya pase a mayores. Imagínate tener que estar con 15 tipos en un día. Es terrible. No, es una locura. No. Siendo virgen. Sí. Entonces, nada, le dije que no iba a ir y que prefería ir a inglés. Y me acuerdo que era el último día de clases de inglés. Y cuando salgo de mi casa, dije, bueno, les junté a este grupo de chicas y les dije, che, chicas, les tengo que contar algo, no sé qué. Y no me acuerdo, no me olvido más dónde fue porque muchas veces como pasé por esa esquina, a mí me cuesta mucho estar en el barrio. Te digo, ahora me estoy mudando a Escobar, o sea, estoy como, me cuesta mucho estar en ese barrio porque me da mucho recuerdo feo. Sí. Y pasé, y estábamos en una esquina y yo les digo, che, chicas, les tengo que contar algo. Y me habían ganado de mano ellos. Y habían contado su versión de los hechos, que era, vino esta y entró a hacernos sexo oral a lo loco. Y lo peor es que decís, che, para, ¿ustedes le creen algo así? O sea, ¿en qué contexto vos podés creer que viene una persona? O sea, ni en tus sueños más morbosos una persona de 14 años entra a una habitación a hacer 15 veces sexo oral, Sí. ¿entendés? A desconocidos. Sí. Entonces yo decía, no, pará, si ya escucharon esa versión, créanme, yo llorando. Y me decían como, no podemos creer que no nos dijiste esto antes, pero ya está, porque lo hiciste, ¿entendés? Y yo decía, no, pero sí, lo hice, por favor, perdónenme. No, mirá, esto es muy Por heavy. favor, perdónenme, eso es terrible. Sí, yo, por favor, perdónenme. Pues yo decía, tipo, descubrieron y que les mentí, que las traicioné. Yo era la mala, ¿entendés? En mi cabeza. Y me fui a inglés y cuando salí a inglés estaban los pibes ahí. Tipo, pero todos los pibes esperándome y me hacían gestos, ¿viste? Como... Y yo agarré, me fui a mi casa y por suerte no hubo más clases hasta Claro. marzo del otro año. Ese año no había llevado nada, entonces dije, me encierro. Y ahí terminó, pero terminó de la peor manera que yo podía creer, pero Y tuviste un verano de verga. tuve, el peor verano de mi vida. Estaba muy sola. Empecé a buscar, éramos muchos en el colegio, entonces empecé a buscar a algunas de las chicas que quizás no eran tan populares, pero tenían más pinta de buena gente. Sí. Y la realidad es eso. Dije, bueno, la voy a tener que usar, porque no Claro. puedo estar sola todo el verano. Tengo que hacerme amiga tuya porque o no me vas a juzgar o como no tenés tantas amigas, yo te vengo bien porque soy como una ex popular, ¿entendés? Pero bueno, me hice así, 2 amigas, ponele, las veía un poco, pero después estaba encerrada en mi casa. Y yo... Mandándole mensajes, ¿no? Como que Sí, cada sí, tanto tipo, hace poco entré a Facebook a buscar si tenía mensajes y tenía mensajes como, che, yo sé que estás muy enojada, pero por favor hablemos, perdóname. Y yo veía esos mensajes ahora con 30 años y decía, qué ganas de abrazar a esa nena, ¿entendés? Porque, A mí me dio mucha ganas de abrazar a Sí. Martinita. pero es que Tipo, pensá que no- nadie lo sabía, no es que le podía contar a mi mamá. Y yo diciéndole a mi mamá, che, no, me parece que me quiero cambiar de colegio. Y mi mamá, Sí. ¿en qué contexto, flaca, ¿Por qué, no? ¿Por qué motivo? Claro, y yo, no, porque ya fue este colegio. Y la verdad que mi mamá decía, ¿Ya fue qué? ya fue que flaca, no. Encima estábamos en febrero, ya está, en un mes empezaban las clases. Sí. Entonces, yo no sabía de qué manera como escaparme a todo eso. Y en el medio yo siempre, esto, ¿no? Como que yo nunca fui como muy flaca. Y siempre como que me la agarré con la comida, ¿viste? Como estaba contenta, comía. Estaba triste, comía. Estaba lo que sea, comía. Y empecé a refugiarme en la comida, pero
como de una manera extremadamente ansiosa. Tipo atracones. Atracones, tipo, literalmente atracones. Y lo que pasaba en verano es que, claro, mi hermanito más chiquito estaba en la colonia, mis papás estaban en el trabajo y yo estaba sola en casa. Porque ese verano no me había ido a San Luis. Y estaba sola en mi casa, qué sé yo, y empecé a comer, a tener atracones, y después me empecé a sentir muy mal, porque eran atracones que realmente ya era una cantidad de comida que superaba lo que mi cuerpo podía soportar. Entonces, yo en ese momento veía Skins, y había ¿Qué una cosa? chica. Skins era una serie europea que era como todo un grupo de adolescentes que fumaban, se drogaban, tomaban alcohol, tenían TCA, tipo trastornos alimenticios. Era como que era todo lo terrible que. Y yo decía, bueno, esta chica vomita, entonces voy a intentar. Y literalmente, yo no me voy a olvidar más, la primera vez que vomité, me comí 3 empanadas. 3 empanadas, a ver si posta pasaba fácil. Me comí 3 empanadas, vomité y dije, che, esto es facilísimo, ¿entendés? Y encontraba en eso como una liberación extra de, en ese momento, es tan violento para el cuerpo vomitar. Imagínate que ya cuando vomitas porque te sentís mal es muy violento. Sí. Imagínate hacerte vomitar a vos mismo. Sí, autoinfligirte el vómito. Claro. Cuando leía eso en el libro, es como que también se me venían cosas a la cabeza y yo decía, claro, es como capaz, no sé, como tapar dolor Con más dolor, sí. o con otro dolor, ¿viste? Sí. Y Era... nada, y lo leía y era eso, ¿viste? Y es fuertísimo porque parte es esto, de una situación horrible. Entras a otra. Entras a otra. Y bueno, nada. Sí, pero tapaba cada vez que estaba pensando un poquito, era, bueno, atracón, ir a vomitar. Claro. Y en ese vómito tan feroz, yo encontraba como mucha tranquilidad los 5 segundos que pasó después de eso, ¿entendés? Después te sentís como el orto, pero los 5 segundos después de vomitar era como un poquito de bienestar. Y yo encontré en eso realmente como mucha calma y una compañía. Y así empecé con un trastorno alimenticio que se llama bulimia. Y en este caso una bulimia purgativa, que es que comés y vomitás o comés y tomás laxantes. Es como lo tenés que sacar de alguna manera. Claro. Arrancaste el año después de ese verano en el mismo colegio Sí, con bulimia. bulimia, sí. ¿Vos vomitabas en el colegio, por ejemplo? A veces sí, pasa que era un poco difícil porque había mucha gente. Claro. Esto tiene que Escondidas. ser, claro, hay que hacerlo a escondidas porque si no te agarran y te dicen, che. Nadie sabía esto. Nadie sabía, no. Yo vuelvo al colegio y después de todo un verano pidiendo perdón, mira como que también dijeron, bueno, sí, ya está, perdonémosla, ¿viste? Y me perdonan. Y me dicen, bueno, podés volver al grupo. Entonces yo dije, listo, vuelvo y ya no pasó nada. Y O sea, fingieron demencia con todo. absolutamente. Sí, Y sabíamos vos que- también, obviamente. Todos, Está bien. todos. Siento que fingir demencia ya de por sí te trataban mal sin saber, o sea, que habías hecho eso. Y era como, bueno, volvés, Sí. igual te vamos a seguir tratando mal, que es nuestra forma de mostrar Sí, cariño sí. hacia vos. No, y también había momentos re divertidos, ¿entendés? Y yo esos momentos re divertidos los súper disfrutaba y hubo un montón de momentos en los que yo me moría de risa con ellas, ¿eh? O sea, pero también había momentos en los que yo decía, bueno, tengo que poner la cara porque si yo antes creía que les debía algo, imagínate ahora. Claro. Sí. O sea, entonces yo, perro faldero, o sea, también por eso. Y yo siempre me sentí eso, ¿no? Como cuando alguna me decía que me quería o alguna me daba un abrazo, yo decía, no puede ser, tremendo este abrazo. Claro. Y fingimos demencia literalmente los últimos 3 años de colegio. Y Vos- yo bulímica sí, y claro. yo Todos seguía esos viendo a toda 3 esta años. gente, sí. Y yo seguía viendo a esta gente y ya había una realidad y es que se sabía lo que me había pasado. No es que, o sea, era un secreto a voces. Nadie venía a preguntármelo, pero yo sé que entre los varones lo sabían que esto había pasado. ¿Mantuviste esta relación hasta el fin de la secundaria? Sí, creo que un poco más, hasta 2016. Yo terminé el colegio en 2013. Ok. Es un montón. Mm. Sí. ¿Cuál es el...? Bueno, vos al principio dijiste que en 2024, cuando sacas el libro, es que le contás a tu vieja. ¿Cómo encarás eso? La verdad es que con mucho miedo porque no la quería lastimar. Imagínate que es un tema que decís, che,
ahora encima se va a sentir mal y además le estoy contando que esto pasó hace 15 años, o sea, se va a sentir peor por no haber podido hacer nada. Y un día estábamos en mi casa y nos estábamos riendo, ¿viste? Estábamos viendo una peli y yo dije, che, no es mi mamá, o sea, se lo tengo que contar. Como a la cuenta de 3 se lo cuento. Y literal, o sea, respiré profundo y dije como, che, ma, vamos a tomar una birrita, algo así, al balcón de mi casa. Y mi mamá no toma birra. Yo tampoco, soy celíaca. Y... La puta madre. La puta madre. Y le dije, vamos, y yo tenía una birra en mi casa, no sé por qué. Y le serví una birra y le digo, che, bueno, ¿te acordás de este grupo de gente? Y primero me decía como, sí, no, sí, tremendos. Y ella se iba riendo y decía, no, porque te acordás en 2010, sí, mal. Y le dije, no, ma, dejá de reírte, tipo, lo que te voy a contar es serio. Y mi mamá puso una cara y le empecé a contar así detalladamente, pero yo a vos te lo estoy contando con nombres ficticios. Imagínate para mi vieja saber que era gente que los fue conocía a fue a mi todos. casa. Claro. ¿Entendés? Gente a la que les hizo... como, no sé, le dio un café con leche, un squeak, ¿entendés? Como gente que vio y atendió en mi casa. Y se lo conté a mi mamá y me dijo, bueno, ¿y ahora qué? Como, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo, no sé, ma. Y me dijo, bueno, pero algo tenés que hacer. Y yo, no hice nada en 15 años. Y me dice, bueno, por eso. ¿Pero qué buscaba? ¿Como justicia? Mi mamá estaba muy enojada y yo le dije, por favor, vos no hagas nada. Pero porque yo te digo, o sea... yo no tengo esa ira. Entonces yo no estaba como pensando en... Mi mamá decía, voy y los mato. O sea, claro, voy y les quemo la casa, decime dónde viven. Y yo, no sé dónde viven. Y la verdad es que no. Tipo, no estoy para que mates a nadie. Como, pero esa cosa encima, una madre con una hija, ¿viste? Como que debe ser una cosa terrible. Y me dijo, bueno, fíjate qué querés hacer. Y me dice, vos tenés... lo que no lo querés escribir, al menos para sacártelo todo... Y yo le dije, bueno, sí, lo puedo escribir. Y a los 5 minutos mi vieja estaba buscando editoriales. Y me decía, bueno, ¿y si lo hacemos un libro? Y yo, bueno, dale, sí, hagámoslo un libro. Y me dice, igual, si querés, un libro para vos. Entonces se lo cuento a mi psicóloga. Y claro, mi psicóloga, cuando yo... Tu psicóloga me imagino que ya lo sabía. No, o sea, es así. Yo cuando entro a un centro de trastornos alimenticios por mi propia cuenta, a los 22, más o menos, cuando dejo de ser amiga de estas chicas, Sí. entro a un centro para trastornos alimenticios. Y me hacen un par de preguntas y yo dije, no, mira, me parece que tengo un trastorno alimenticio, pero no sé. Me hizo 3 preguntas y me dijo, che, ¿estás para empezar ahora? Y yo, bueno, sí, dale de una. Claro. Y en esas preguntas yo contesto como muy por arriba, como porque me preguntaron qué es lo último que te acordás que pasó antes de empezar a vomitar. Y yo un día me voy de ese centro y empiezo a tener terapia con mi psicóloga como sin tratamiento, sino como terapia normal, sin psicólogo, arte terapia y todo eso. Entonces me dieron en este centro médico mi historial. Y yo dije, ¿yo lo puedo leer? Y me dijeron, no lo podés leer. Agarré en el mitre, me puse a leer mi historial y lo primero que decía era, esto empezó a partir de un abuso sexual. Entonces, mi psicóloga, eso era lo único que sabía. Nunca habíamos hablado de esto. Ok. Entonces, el año pasado empecé a hablar de esto con mi psicóloga recién. Y con mis amigos, y con mi familia. O sea, es como... Qué liberador, ¿no? Sí, la verdad que Sanador. sí. Y lo que me pasó fue, yo seguía teniendo mucho miedo. Como... Porque te quita la culpa también el poder hablarlo, ¿no? En algún punto, digo, es algo que te sucedió de lo que fuiste víctima. Sí. No fuiste parte. O sea... Sí, y es cierto que hablándolo, también eso, ¿no? Como cuando te das cuenta que lo hablás y la gente no solo no te juzga, sino que te escucha y te dice esto, como, che, no es tu culpa. Porque yo, la historia que contaba cuando lo empezaba a contar era como, no, porque yo no hablé antes. Y era como castigándome mucho y poder dejar de mirarme con esa culpa fue en realidad por todo el círculo y toda la contención que yo tuve cuando lo fui contando el año pasado. O sea, si vos hace un año me hacías estas preguntas, la historia hubiese sido la misma, pero la connotación hubiese sido completamente distinta. Como, no, yo me metí ahí sola porque soy una tarada. Sí, la carga emocional capaz, ¿no? Sí. Ahí Nachito levantó la mano. Hola Nachito, Hola, vino Nachito. Nachito, que es un personaje, Es un personaje, en tu libro. un buen personaje. ¿Podemos decir el nombre? Sí, de sí. Sí. Bueno, yo tengo miedo de decir cualquier cosa, ¿viste? No, Nachito está acá, la nuestro. No se lo ve igual. Nachito es Nicolás en tu historia.
Y a mí me enterneció mucho cuando él aparece, porque aparece como alguien que te hace volver a creer en que hay gente buena. Sí. Dentro de toda esta oscuridad y gente de mierda a que por desgracia te juntaste, aparece Nachito como una persona hermosa, que es lo que... Por eso es nuestro amigo, por Obvio. eso digo. Así que nada, hoy pidió él venir a escuchar este episodio. Y bueno, ahora tenés el micrófono de Pipa ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Nachito. ¿Todo bien? Algo para decir para que no pase desapercibido, para que el que después escuche esto y está pasando o pasó por una situación similar, para decirle que no está solo y si aún se siente solo, uno solo adelante puede salir. Que es un poco no, es lo que hizo Martina. Salió sola adelante ella. Así como ella fue y dijo, che, creo que tengo un problema de trastorno alimenticio, no le habló a nadie, ni a la vieja, ni a sus amigos, fue y lo hizo ella. Entonces, para remarcar eso, que aunque te sientas solo, podés salir adelante. Está Sí. bueno. Pero con amigos es más fácil. Bueno, yo a Nachito, cuando tomé la decisión de hacer el libro, también estábamos tomando tipo, un vino y te dije, che, voy a escribir un libro. Y me súper apoyó Nachito. Y Nachito fue mi novio cuando teníamos 16. Y ahora somos muy amigos y cuando se lo conté, yo dije, che, si esta va a ser el 1% de la reacción de la gente con la que yo empiece a hablar, o sea, vale la pena. Como Sí. nunca sentí, me decía, no, bueno, Martu, ¿y ahora qué hacemos? Y léeme otro capítulo. Y yo decía, no puede ser, ¿entendés? Como no puede ser que, tipo, realmente haya tanto apoyo cuando contás algo así. Y ahí es donde te das cuenta que si elegís una buena red de contención y de amigos, o sea, podés salir solo, pero con amigos es 1000 veces más fácil. Es que yo creo que a lo que se refiere Nachito es que podés tener una red de contención que es sumamente importante, pero al final el trabajo fundamental es tuyo. Sí, o obvio. sea, el que hace el trabajo para salir y el que tiene que tener las ganas, sos vos. Porque sos la 100%. protagonista y sos la que al fin y al cabo decide que quiere salir adelante. 100%. Que sin eso no se puede. Sí. Martu, una pregunta media random. Vos A sos ver. celíaca. Soy celíaca. Desde los 18 Sí. me habías contado, esto, claro, nunca lo dijiste, me lo contaste antes de... Sí, de- porque Sí. nosotros trajimos galletitas, a vos te trajimos unas gomitas. Bueno, porque están son buenísimas. para celíacos y mira, Nachito, mirá que ahora que tenemos cámara lo podemos mostrar. y unas... Estas que yo dije son de jamón, estamos medio con las cosas dulces. Bueno, pero son de celíacos. La pregunta de a esto viene, a los 18 no sé, te convertís en celíaca, creo que se dice así, te agarra Sí, la me enfermedad, diagnostican, te sí. diagnostican. ¿Crees que esa enfermedad te viene después de El estrés. del estrés o de haber pasado esto? Claro, porque es autoinmune. Sí. Exacto. Para mí siempre tuvo que ver, o sea, la celiaquía es hereditaria, pero al mismo tiempo vos podés tener el gen dormido toda la vida y podés, o sea, si no se despierta, no hace, o sea, vos no sos celíaco. Y lo que me pasó a mí fue que evidentemente yo tenía este gen de la celiaquía, pero yo no solo todo el estrés que sufrí, sino todo lo que le hice a mi cuerpo. Mi cuerpo sufrió un estrés físico, más allá del emocional, o sea, con la cantidad de laxantes, con el hambre, con los vómitos. Sí. Entonces, no hay algo que diga esto salió por esto, sino que cuando yo voy a un gastroenterólogo me dice es porque es genético y se te despertó en algún momento de tu vida. Pero yo siempre voy a pensar esto, ¿no? Bueno, si yo me trataba un poco mejor, quizás esto no se despertaba, o porque, te digo, la cantidad de laxantes que yo consumía cuando tenía 16 años, era como, todos los días me tomaba 5 laxantes todos los días, ¿sabes lo que es eso? Entonces, te lastimás, pero internamente estás matado. Sí. Yo por mucho tiempo tuve como siempre me dolía la garganta, ahora no tengo más amígdalas porque me la sacaron, pero yo callos en las manos, o sea, dolor de garganta constantemente, o sea, me dolía todo, estaba cansada, se me caía el pelo. Mi cuerpo, yo hace Daba poco... señales. Daba señales porque estaba muy enferma. Yo estaba muy enferma, pero estar enferma era mejor que estar consciente de lo que me había pasado. También eso, como cuando uno empieza a darse cuenta que solo tenés un cuerpo y solo tenés una vida y solo tenés una forma de hacer las cosas y es como vos decías hacerlas. Y yo después dije, che, yo no puedo seguir viviendo así. Tipo, no puedo seguir comiendo y vomitando. No puedo seguir... Fumaba un montón. Y decía, ¿por qué me odio tanto? ¿Entendés? Como era eso, yo me odiaba y en parte todo lo que me hacía
creo que era incluso como para castigarme, como, ¿sabes qué? ¿Hiciste esto? Toma. Yo nunca fui como benévola conmigo misma. Ahora estoy aprendiendo a mirarme con más cariño, a decir, che, bueno, no seas tan autoexigente, pero por muchos años yo era como, ¿qué puedo hacer para sentirme peor? Claro. Pero sí, creo que lo de la celiaquía con tanto estrés físico y emocional puede haberse Viste, despertado. más que nada porque te pregunto, porque se dice mucho de que después de Se algo despierta tan con estrés, traumático, un trauma, despierta sí, sí. algo, qué sé yo. Martu, para ir cerrando, ya escribiste un libro respecto a esto, pero por ahí hay alguien que te está escuchando que le pasó algo similar, o no sé, por ahí necesita escuchar las palabras de alguien que pasó por algo así. ¿Le querés decir algo? Sí, más allá de lo que dijo Nacho, y es que nadie está solo, ni cuando se siente completamente solo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho remarcar es esto de, che, habla hasta que alguien te crea. Alguien te va a creer. Y el que no te cree es porque no te puede ayudar, pero alguien te puede ayudar. Alguien te va a creer y lo más importante es esto que a mí me costó tantos años decir a mí misma y es, no es tu culpa. Y no te define. También eso, ¿no? Como yo por muchos años pensé que lo que me pasaba me iba a definir para siempre y se iba a convertir en parte de mi personalidad y de lo que soy, de una mochila. Y realmente lo que te pasó no te define y no es culpa tuya si lo que vos podés decidir es qué haces con lo que te pasó. Podés, si querés quedarte llorando toda la vida, realmente podés hacerlo. Yo me lastimé mucho tiempo, hasta que me di cuenta que en realidad la vida es mucho mejor cuando te perdonás a vos mismo. Y cuando te perdonás a vos mismo y te das cuenta que no es tu culpa y que hay muchas más cosas después de hablar, no hay vuelta atrás. Entonces, a las personas que hayan pasado por algo así y estén dudando en hablar, en contarlo, cuéntenselo al menos a un random. O sea, alguien te va a poder ayudar siempre. O escribilo. O sea, escribilo y publicalo anónimamente, pero sacátelo de encima. Y ya el hecho de sacártelo te empieza a ayudar a sanar, a ponerlo en palabras. Así que sí. Gracias, Martu. Muy lindo. Gracias a ustedes. Gracias Martu. por venir. Gracias, Pipiña. Pipón. Gracias, Nachito. Gracias, Nachito, por venir también. Bueno, nada. Gracias, Muy Yuri. lindo. Nos vemos.